Este es el glóbulo rojo normal en condiciones que no son fisiológicas exactamente, solo es para estudio, pero es así en la vida real como viaja. Mientras más deformado, más velocidad adquiere. Mientras más se aplana, más rápido se vuelve. Hay una peculiaridad de cómo viaja. Uno suele pensar que, ya yo tengo grupo sanguíneo por decirles B, tengo mi azúcar de grupo B. El azúcar le da la carga electronegativa y determina la velocidad. El glóbulo rojo, si quiere agarrar velocidad, no es que tenga todos los grupos sanguíneos expresados por igual en la membrana, sino que a todos sus grupos sanguíneos, a todos sus azúcares, si quiere agarrar velocidad, los expresa en la espalda. Por consiguiente, viaja a más velocidad. Y cuando el glóbulo rojo quiere detenerse o recibe una señal del endotelio, va jalando los grupos sanguíneos o todos los carbohidratos hacia adelante para que le sirvan como imán y vaya frenando. Es la forma de acelerar y de frenar que tienen las células en general. Son bastante móviles en cuanto a su expresión de proteínas, de carbohidratos. La otra función del endotelio es formar parte del sistema inmune. El endotelio expresa dos grandes receptores inmunes, que es el FC, que es el receptor para macrófagos, monocitos y otros más, e inmunoglobulinas, y el receptor para C3b, que es para macrófagos y neutrófilos sobre todo. El endotelio, por ejemplo, al organismo no le convendría expresar ningún receptor en un gran vaso, por decirles, no hay de estos receptores en la aorta, no los hay en la cava, no hay en los grandes vasos, porque si los expresara se produciría una aortitis. Y una aortitis es rarísimo que se produzca en la vida real y es mortal casi. No le conviene al organismo que se infecten los grandes vasos. Lo único que hace aortitis, una de las pocas bacterias que hace aortitis es, por decirles, el sífilis. Y sífilis lo hace, inclusive no directamente, sino a través de la vasa vasorum. El endotelio determina qué órgano tiene que infectarse, qué órgano va a expresar más receptores FC o más C3b. Por decirles, receptores FC se expresan muchísimo en vaso, hígado y pulmón. En cambio que receptores C3b se expresan muchísimo en el resto del tracto gastrointestinal y en la barrera hematoencefálica, por razones que se desconoce qué hacen ahí, no se sabe muy bien, pero ahí hay bastante de estos. Quiere decir que el endotelio determina qué órgano se infecta o qué órgano debe soportar determinada infección. Otra peculiaridad del endotelio como sistema inmune es que produce un fenómeno de secuestro. El endotelio pulmonar, por ejemplo, puede secuestrar el 50% de leucocitos por algo más o menos de 20 minutos. Eso explica lo siguiente. Si hoy día me atropella la combi, me hacen un hemograma, me pueden encontrar, por decirles, 20.000 leucocitos. Yo digo, es porque lo ha atropellado la combi, ha liberado adrenalina. Me hacen otro hemograma control una hora después, por error, y ya no tengo 20.000, sino bajé a 8.000 leucocitos, o inclusive me fui a 3.000 leucocitos. Y ustedes dirán, esto fue error laboratorial, uno de los dos análisis está mal. En realidad eso sucede porque el endotelio de algún órgano o de muchos órganos está secuestrando o liberando leucocitos. Recuerden que es algo rapidísimo. ¿Cuánto tiempo puede hacer que le demora al endotelio en secuestrar más o menos 5.000 o 10.000 leucocitos? Apenas 10 segundos. En 10 segundos es suficiente para que el endotelio produzca un bajón enorme en un hemograma, o que al contrario lo suba. Las funciones del endotelio inmunes están alteradas en varias enfermedades, de la que destaca más la diabetes mellitus. Pero el endotelio envejece. Por eso es que en los ancianos y sobre todo los ancianos varones tenemos más disfunción endotelial que las mujeres. Este envejecimiento del endotelio se debe a que vamos perdiendo ciertas células progenitoras. Normalmente las células madre son las células inmaduras más inmaduras que existen. La siguiente generación de células madre se les llama células progenitoras. Hay células progenitoras por cada órgano que hay. Una de ellas son células progenitoras endoteliales. Ellas son las que se encargan de reparar al endotelio. Nacemos con muchas células progenitoras y morimos con casi ninguna. Estas células progenitoras son factores de riesgo para estas enfermedades. Se les ha identificado en infarto de miocardio, en DCBs isquémicos, microangiopatía, disfunción eréctil,
e insuficiencia renal. Tienen mucho que ver con el desarrollo de placa ateromatosa. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Bien, ahora sobre plaquetas. Las plaquetas se originan a partir de los megacariocitos, son fragmentos celulares anucleados, viven en promedio 7 a 10 días. Acá merece una aclaración. Cuando decimos que viven 7 a 10 días, eso no significa, eso no es motivo de pregunta obviamente, pero sí para la práctica clínica de cada uno de ustedes, que una plaqueta transfundida viva 7 a 10 días. Me explico. En el ejemplo donde ustedes me atropelló la comi, me transfundieron sangre, la sangre que me han transfundido, asumiendo que no tenga nuevo sangrado, por más compatible que sea, solo va a vivir en mi cuerpo más o menos 2 semanas. Es un poco más de 2 semanas, es 17 días en promedio, pero digamos 2 semanas. Luego el propio organismo la destruye. Las plaquetas que me transfunden, no las que yo produzco, las que me transfunden, no viven ni siquiera 2 semanas. Si es que es una plaquetopenia por sepsis, apenas viven 30 minutos. Si es que es una plaquetopenia porque tengo un secuestro esplénico, porque tengo hiperesplenismo, esplenomegalia, hipertensión portal, apenas viven alrededor de entre 10 y 20 minutos. Y si es que tengo PTI, están por ahí. Quiere decir que las plaquetas transfundidas, dependiendo de la condición, no es que vivan 7 a 10 días. Yo transfundo hemoglobina, paquete globular para subir hemoglobina. Yo transfundo plaquetas no para subir un recuento plaquetario, sino para permitir un procedimiento. Aclarado este tema entonces. Distribución. 80% de las plaquetas son circulantes y 20% secuestradas en el vaso. Normalmente todos pensamos que las plaquetas son solo un tipo y son aburridas. En realidad existen 3 familias de plaquetas, cada una con una función diferente que las vamos a ir viendo de a pocos. Cada megacariocito produce entre 5.000 y 10.000 plaquetas a lo largo de su vida y cada día se produce más de 1 millón de plaquetas nuevas por día. El ser humano tiene 25 veces más plaquetas que las necesarias. Ahí merece otra explicación. Normalmente, los niveles normales de plaquetas van entre 150.000, algunos dicen 350, 400.000, en fin, entre 150.000 y 400.000, digamos. Yo digo que hay plaquetopenia cuando están por debajo de 120.000. Entre 120.000 y 150.000 no se habla de plaquetopenia, no se debe interpretar. Esa zona gris, por decirle, si a mí hoy día me saca un hemograma y me sale que tengo 138.000 plaquetas, lo único que debo hacer es repetir, porque normalmente ahí caen varios factores fisiológicos de por qué puedo tener plaquetas un poquito bajas, sin que sea plaquetopenia. Por decirle, si soy de las personas nerviosas que sufre, llora, cierra los ojos cuando le van a sacar sangre, es más que probable que esa persona va a tener plaquetas un poco bajas, solo por ese hecho. Si es que me toca un personal técnico que me saca sangre un poquito con 4 hincones o que va sumando de poquito, de gotita en gotita, eso va a contribuir a que tenga pocas plaquetas o menos de las que tengo. Si yo llego corriendo o he hecho cólera por la cola que he tenido que hacer para que me tomen sangre, o he tomado una tacita de café expreso y es suficiente para modificar las plaquetas. Si soy mujer y hoy día amanecí con dolor de cabeza, o si tomé Panadol, o si voy a menstruar en los siguientes 3 días, también cambia el número de plaquetas. Si hoy día es nublado, un nublado que ha durado 3 días, o si mañana hay un fuerte sol por 3 días, también cambian las plaquetas. Inclusive si soy de raza negra, tengo tendencia a tener menos plaquetas que si soy de raza blanca. Es decir, hay varias causas y hay personas que normalmente nuestro nivel normal de plaquetas pues es 130 y algo mil. Por eso es que solo se debe hablar de plaquetopenia por debajo de 120.000. ¿A qué viene esta gráfica? Esta filmina. Ustedes en su práctica deben haber visto que hay personas que tienen 20.000 plaquetas y no sangran nunca. Eso se debe a que no hay una plaqueta. Hay 3 familias de plaquetas. La primera familia es la que se encarga de la coagulación. Esa familia representa más o menos 1/3 de las plaquetas que circulan en un hemograma, los que vemos en 150.000. Es decir,
Es suficiente con 60.000 plaquetas, hay autores que dicen 40.000, para que tengamos una coagulación normal, para que nos puedan operar, nos saquen el diente, etcétera, etcétera, y no haya problemas de sangrado. El resto de plaquetas, de 60.000 a los 120.000, la otra mitad, es que cumplen otras funciones que no son coagulantes, son otras familias de plaquetas. Otra característica de las plaquetas es su enorme capacidad de almacenamiento. Cuando una plaqueta nace es una plaqueta enana, pequeña y como si fuera una bolsa vacía. Esta bolsa vacía, conforme va viajando por el organismo, va introduciendo proteínas. Si es que es una proteína que cabe dentro de ella, la va a introducir, la va a almacenar. Puede almacenar, si cabe anticuerpos, almacena anticuerpos, almacena hormonas, almacena receptores, interleuquinas, factores, lo que sea. Esta es una lista de todas las proteínas que almacena una plaqueta y es una lista parcial. Otra peculiaridad de las plaquetas es redundancia. En esta gráfica se ven más o menos 11 vías, hay más vías todavía, de activación plaquetaria. Cada una tiene una vía peculiar con un receptor peculiar, pero todas hacen lo mismo, agregan. A eso se llama redundancia. ¿Para qué es necesario que agregue? Para que la plaqueta se active rápidamente y se forme un coágulo muy rápidamente. Fíjense, forma un coágulo visible en apenas un minuto. Son rapidísimas para formar, para esos que tienen tantas vías y todas hacen lo mismo. Funciones de las plaquetas. La primera función, y no la más importante, es la de coagulación, que ya hemos mencionado. En un vaso sanguíneo, asumiendo que el techo y el piso es endotelio, en la porción central de esta aula, viajan las plaquetas más rápidas y son las plaquetas que se encargan de la coagulación. Los 60.000 plaquetas que se encargan de que haya coágulos. Hay otro grupo de plaquetas y es su segunda función que forman parte del sistema inmune e inflamatorio. Las plaquetas aparecen en los animales no para formar coágulos, sino aparecen como parte del sistema inmune. ¿Para qué es que una plaqueta junta proteínas? Para volverse apetecible, apetitosa, comible, desea ser comida. Cuando una bacteria, supóngase que yo soy un ladrón y entra a una casa a robar, la plaqueta vendría a ser un banquete que me espera servido, caliente, humeante y muy apetitoso que hace imposible que yo la evite. Las bacterias están hechas para que coman plaquetas. Una vez que yo, bacteria, le meto diente a la plaqueta estalla. Y no estalla al azar, sino que forma micropartículas. Esas micropartículas, fragmentos de las plaquetas, van a servir para llamar a macrófagos, neutrófilos, y no al azar, sino llama a determinados grupos de macrófagos. Esa es la función inmune de la plaqueta, la más importante, y esas plaquetas viajan en la sangre, no al medio, sino que van más pegadas hacia el endotelio. Esa es la familia 2 de las plaquetas. Tercera función, participa en metástasis hematógenas. Eso es una función involuntaria, digamos. Si yo soy una célula metastásica, me aproximo al endotelio y el endotelio me rechaza. Entonces, ¿cómo hago para pasarlo? Las células metastásicas agarran las plaquetas, se las pegan, confeccionan un vestido de plaquetas y una vez que lo tienen, recién atraviesan el endotelio y forman metástasis. Tercera función, participan en la reparación de heridas. Es otra función muy importante, muy poco conocida. Tiene que ver con otra familia de plaquetas. Son un grupo de plaquetas las menos abundantes que viajan muy pegadas al endotelio, en estrecho contacto al endotelio, casi nunca circulan. Viajan por pedacitos, podo a podo. Estas plaquetas intervienen, por ejemplo, ustedes saben que hay terapias estéticas que se administran plaquetas para reparar cicatrices o arrugas. No todas las plaquetas que se transfunden con ese sentido funcionan, solo un poquitito de ellas. Más o menos el 1% de las plaquetas pertenecen a este tercer grupo y son ellas las que reparan el objetivo estético que tienen. Otra función de las plaquetas es retraer el coágulo. Cuando se forma el coágulo de plaquetas,
La plaqueta trata de bajar la pared, de reducir, jalar las paredes endoteliales para cerrar el vaso sanguíneo. ¿Cómo funcionan las plaquetas? Se les reconoce dos fases, una fase de activación y una fase de agregación plaquetarias. Hay una tercera fase que algunos libros lo mencionan, no están todos de acuerdo con el nombre y si existe o no existe esta tercera fase. A veces le llaman fase de granulación, a veces de ensamblaje y a veces de secreción, no muy bien. Esta foto es para ver una plaqueta cuando está activada. Deja de ser redonda y le aparecen pequeños chichones, y esto es cuando termina por agregarse, que ya pierde absolutamente la forma ovoidea que normalmente tiene la plaqueta. Hay varias vías que producen esto, no nos centramos en ellas, todas tienden a pasar de esto a esto. La plaqueta en un primer momento tiene que fijarse al endotelio, y se fija al endotelio a través de este mecanismo. El endotelio expresa factor von Willebrand y la plaqueta expresa glicoproteína 1B. A partir de esta unión recién la plaqueta se adhiere. La siguiente parte es una vez que la plaqueta está adherida al endotelio, la plaqueta sirve de anclaje a otras plaquetas. Y se ancla a otras plaquetas usando otros receptores, el fibrinógeno y la glicoproteína 2B3A, que es diferente de la que usa la plaqueta para unirse al endotelio. Cuando se ha ensamblado con otras plaquetas, en el lomo de las plaquetas, en la superficie de ellas, recién las plaquetas permiten la activación de los factores. No es que los factores se ensamblen directamente sobre el endotelio, eso no sucede salvo en circunstancias patológicas. Los factores se arman sobre el lomo de las plaquetas ya agregadas. Sobre esto de las micropartículas. Les decía que cuando yo follo una bacteria o una nanoxa y destruye una plaqueta, la plaqueta libera sus gránulos en forma de micropartículas. Esa es la razón por la cual la plaqueta junta varias proteínas y las clasifica. Hay gránulos, micropartículas, que sirven para llamar solo neutrófilos, hay otros que sirven para llamar solo macrófagos, hay otros que llaman linfos. Es decir, la plaqueta determina quién debe venir en primer lugar a evaluar por qué se murió. Es tan importante esta función de las micropartículas que hay una enfermedad rarísima, es cierto, pero que ejemplifica, donde no se forman las micropartículas. Hay plaquetas, pero estas, al ser destruidas, solo estallan y no se forman micropartículas y se considera como una forma de inmunodeficiencia, que se le llama el síndrome de Scott. Estas micropartículas, cuando yo le doy aspirina o cualquier antiagregante, estos actúan sobre la plaqueta entera, no sobre las micropartículas. Estas micropartículas tienen un metabolismo diferente, no muy bien conocido, no se sabe por qué la aspirina casi no se agarra con estas micropartículas o el clopidogrel. De manera que estas micropartículas son responsables de trombos en cirugías de bypass coronario y en las colocaciones de stent. Cuando no se han podido inhibir estas micropartículas, se vuelve a cerrar el stent o el bypass coronario. Las plaquetas sirven no solo de unión, de comunicación con otras células, sino también de reparación del endotelio. Les había mencionado que hay un tercer grupo de plaquetas que viaja muy pegado al endotelio, que es responsable de la cicatrización de heridas, reparación de heridas. Viajan muy pegadas, fíjense, esto es el endotelio, las uniones estrechas. Estas plaquetas son las que inducen al endotelio a mantener las uniones estrechas y cuando éstas desaparecen, el endotelio se relaja y aparecen las petequias y sangrados. Eso explica, el hecho que haya 3 familias de plaquetas, explica por qué no hay correlación clínica entre las plaquetas de un hemograma con el cuadro clínico de sangrado. Yo puedo tener 0 plaquetas y no sangro nada. Y ahora han visto pacientes que tienen 20.000 plaquetas y sí sangran mucho. No hay esa correlación clínica por esa razón. Merece otro paréntesis esta interpretación de las plaquetas en un hemograma. Cuando yo interpreto hemoglobina, evalúo la hemoglobina con un parámetro continuo. Es decir, si yo tengo hoy día 16 de hemoglobina y mañana tengo 14 de hemoglobina, he bajado la hemoglobina, efectivamente he empeorado. Pero las plaquetas no se interpretan como valor continuo, sino como categoría.
Hay tres categorías: plaquetopenias leves, moderadas y severas. Es así como se debe interpretar. La plaquetopenia leve usualmente va de 120 a 60.000, la moderada de 60.000 a 10.000. Hay algunos libros que todavía mantienen el 20.000. Y la severa es cualquier cosa por debajo de 10.000. Quiere decir que si hoy día voy a emergencia y sale que tengo 8.000 plaquetas, ustedes me transponen, hacen cualquier medida que consideren necesaria, me hacen un nuevo control y de 8.000 pasé a 1.000 plaquetas, eso no significa que haya empeorado. Si fuera un valor lineal, sí, pero como es un valor de categoría, no, porque sigo estando dentro de la misma categoría de plaquetopenia severa. Para yo decir que he mejorado o he empeorado, debería haber sido de otra forma, por decirles, hoy día voy a emergencia, tengo 28.000 plaquetas y mañana tengo 8.000 plaquetas, ahí sí empeoré, porque cambié de categoría, pasé de ser una plaquetopenia moderada, pasé a ser una plaquetopenia severa. Quiere decir que si tengo dos pacientes, uno con plaquetas 0 y el otro con plaquetas 9.000, los dos están por igual, con el mismo riesgo de sangrado, no quiere decir que se van a morir de inmediato. Este gráfico es el resumen de las patologías que van a ver el día lunes sobre plaquetopenias congénitas. Este es endotelio y este es una plaqueta. El endotelio expresa von Willebrand y a través del von Willebrand se une con la plaqueta que expresa la glicoproteína 1B. Esta es otra plaqueta y entre las dos se unen expresando la glicoproteína 2B3A y el fibrinógeno como sándwich. Cuando no tengo factor von Willebrand, la enfermedad resultante será enfermedad de von Willebrand. Eso explica por qué en la enfermedad de von Willebrand hay un compromiso plaquetario también. Cuando no tengo o la plaqueta no expresa la glicoproteína 1B, la enfermedad resultante se le llama enfermedad de Bernard-Soulier, que es la plaquetopenia congénita más frecuente. Quiere decir que la plaqueta es incapaz de adherirse. En cambio, cuando no expreso glicoproteína 2B, 3A, la enfermedad se llama tromboastenia o enfermedad de Glanzmann. Y si no tengo fibrinógeno, produzco el mismo efecto, el mismo cuadro clínico que la tromboastenia o enfermedad de Glanzmann. Para eso es este gráfico. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Factores de la coagulación. Los antiagregantes en general, la aspirina de ejemplo, solo actúan sobre la plaqueta, no sobre las micropartículas. No son muy buenas, por eso es que vamos a ver en farmacología hay otros antiagregantes que sí actúan específicamente sobre las micropartículas. Son pocos, tienen un metabolismo diferente al normal. Son más difíciles de inhibir. Factores de la coagulación. Sobre los factores de la coagulación, es la parte más aburrida. Si esto ya era aburrido, pues es aburrido porque son más o menos 15 proteínas, aparte del calcio y las superficies coagulantes. Todos estos factores de la coagulación son enzimas proteolíticas, son serinproteasas. ¿Para qué tenemos tantos factores? Su otro objetivo de los factores es para activarse rápidamente y formar coágulos. Recuerden que los factores no inician la coagulación, solo rematan la coagulación, son el refuerzo a las plaquetas de la coagulación. Algunos términos: trombina es el factor más importante de la coagulación. La trombina proviene de la protrombina, que es su forma inactiva, que es el factor 2. Ese es el factor de todos los que hay, el más importante para que se produzca un coágulo. El fibrinógeno se transforma en fibrina, pero no es necesariamente el más importante. Vamos a adelantarnos porque el objetivo es ir hasta aquí. Normalmente cuando aprendemos factores de la coagulación, nos los han enseñado bajo la forma de la vía intrínseca y de la vía extrínseca. Esa forma es antigua y en general ya no se debería estar enseñando así.
Sobre la vía intrínseca, correspondía a lo que recordamos son los factores más altos, los de numerito más alto. Por eso se le llamaba antes los días de los factores de contacto. Está el 11, el 2, el 13, la calicreína, quininógeno de alto peso molecular y otras cosas raras de la vida. Ahora se sabe que esta vía intrínseca no es una vía coagulante, es solamente una vía inflamatoria o de comunicación. Para producir coágulos es muy ineficiente, pero en cambio sí es buena para inflamar. Sirve de vía de comunicación entre la coagulación y el sistema inmune, a través de que esta vía se pone en contacto con el sistema del complemento a través de este receptor, C1. Otra curiosidad de esta vía, y que también habla a favor de que no es esencial para la coagulación, yo puedo tener deficiencia de factor 12, no tener nada de factor 12, y no es incompatible con la vida. Sangraré un poquito, pero voy a vivir. Puede faltarme el factor 9, puedo tener 0 de factor 9 como la hemofilia B, y no es incompatible con la vida, voy a vivir. Quiere decir que las deficiencias congénitas, acá también se incluye el 8, deficiencias congénitas de estos elementos no son incompatibles con la vida, lo cual también habla a favor de que solamente tienen un rol de comunicación inflamatorio. Una curiosidad también de sus componentes es la calicreína. La calicreína esta es una de las formas que se dosa cuando ustedes piden antígeno prostático específico, es decir, una netamente inflamatoria. La vía intrínseca, normalmente para aterrizarlo como vía, es decir, no tener el concepto es una cosa de factores de contacto, es preferible asociarla a un órgano, aterrizarla en algo más concreto. Es preferible asociarla al endotelio, porque el 60% de las proteínas que intervienen en esta vía intrínseca tienen que ver algo con el endotelio, o se almacenan en el endotelio o son producidas en el endotelio. Por eso cuando ustedes evalúan vía intrínseca, están evaluando función endotelial. La vía intrínseca se evalúa a través del tiempo de parcial de tromboplastina, el TTP. En cambio, la otra vía, la vía extrínseca, esta sí es una vía coagulante, netamente coagulante. De ella sí depende la formación de coágulos. No tiene nada de inflamatoria, no tiene nada que ver con el sistema inmune. Esta vía extrínseca, otro hecho a favor de este rol de coagulante, sus dos moléculas principales son el 7 y el factor tisular. Hay más, que son todas estas de acá. Va el 5, va el... Pero de estas, el factor tisular es el más importante. De los factores, el factor que inicia la coagulación más importante es el factor tisular. De los factores, el que ejerce el efecto coagulante, el que remata la acción más importante es la protrombina que se convierte en trombina. No es posible la deficiencia congénita de factor tisular, ni siquiera formas leves son compatibles con la vida, nacen muertos. De factor 7, que es la segunda molécula en importancia, sí es posible, pero es rarísimo, un caso por cada 500.000. La hemofilia se sucede o se presenta un caso más o menos por cada 10.000, es algo menos de 10.000, es bastante más frecuente y como le digo es tolerable. En cambio, la deficiencia del factor 7 es rarísima y cuando se presenta, su sobrevida es corta, no más allá de los 2 o 3 años de vida. Hay un término que se suele mal confundir con esto de acá. Sobre vía extrínseca, para antes de saltearme la idea, tampoco es bueno dejarlo en la nebulosa, es preferible aterrizarlo y asociar la vía extrínseca con un órgano. Si en la vía intrínseca era el endotelio, en la vía extrínseca debe ser el hígado, porque el 100% de sus elementos se producen en el hígado. Quiere decir que cuando ustedes evalúan la vía extrínseca, están evaluando función hepática, lo mismo que si estuvieran evaluando un perfil hepático. Y se evalúa a través del tiempo de protrombina. Ahora sí con esta lámina de acá, que a veces induce a la confusión. Normalmente se piensa que toda la vía extrínseca es sinónimo de factores dependientes de la vitamina K, lo cual no es cierto. Los factores dependientes de la vitamina K apenas son 4.
el 2, que es el más importante, la protrombina, el 7, que es este de acá, el segundo más importante, el 9 y el 10, el 9 que es de la otra vía, por si acaso, el de la intrínseca, y 3 proteínas anticoagulantes. Todos estos son los verdaderos factores dependientes de vitamina K, no son todos. Esto es para ejemplificar cómo el factor tisular, que es el más importante, puede funcionar desencadenando un coágulo, trombosis en una arteria, o ayudando a un coágulo, en el caso de los coágulos venosos que lo van a ver en su clase de trombosis. Esta es la lámina donde vemos las dos vías que resultan, insisto, bastante complicadas. Es preferible memorizarlas o aprendérselas de acuerdo al órgano que están evaluando, endotelio e hígado. Este es el resumen de la vía intrínseca. Es una vía inflamatoria. Están evaluando el componente endotelial y se mide a través del tiempo del TTP, del tiempo parcial de tromboplastina. En tanto que la vía extrínseca es una vía coagulante, la otra inflamatoria. Esta evalúa la función hepática tal como si ustedes estuvieran pidiendo un perfil hepático y se mide a través del tiempo de protrombina. Aquí había colocado que el TTP puede encontrarse prolongado, es decir, hay deficiencia de esta vía intrínseca en hemofilias, von Willebrand, heparina y SAF. Es un poco complicado, no es, a diferencia del TP donde solo hay dos posibilidades, o es por falla hepática o es por anticoagulantes orales. En esta tabla se resume la interpretación de un perfil de coagulación, cuáles están normales y cuáles están prolongados. Evaluación del sangrado de acuerdo al sitio de sangrado. Cuando tenemos un sangrado de origen cutáneo o mucoso, solo por orden de frecuencia, por epidemiología, la principal causa va a ser enfermedad de von Willebrand, nuestra primera sospecha. Como segunda causa va a ser trombocitopenias tipo PTI. Y como tercera causa, mucho más alejada, otras trombocitopatías, llámese la asma, Bernard-Soulier, trombocitopatías congénitas hace referencia. En estos casos, el perfil de coagulación puede estar normal o puede estar alterado, es decir, como que no es de mucha ayuda. Cuando el sangrado es a nivel articular o muscular, nuestra principal opción pasa a ser hemofilia A o B. Como segunda opción, el factor de la enfermedad de von Willebrand, fíjense que hay tipo 3, cuando hagan la clase de von Willebrand van a ver que no es solamente una enfermedad, son 3 enfermedades. La del tipo 1 y 2 van aquí y la del tipo 3 va aquí, que es muy semejante a la hemofilia. Y como tercera posibilidad más alejada, otras deficiencias, por ejemplo, deficiencia del 7, deficiencia del 5, de otros factores. En este caso, el perfil de coagulación siempre está alterado, siempre es de utilidad. Y finalmente, hay sangrados exclusivamente del cordón umbilical y o del sistema nervioso central, pero en recién nacidos. Cuando sucede el sangrado del sistema nervioso central en un recién nacido hasta los 30 días, mi principal opción va a ser deficiencia del factor 13. No lo coloco acá, pero como segunda opción, pero mucho más alejado, tendría que ser hemofilia. Lo más frecuente es que sea deficiencia del factor 13. Y el perfil de coagulación es normal. Esto es característica del factor 13 y de todos los que son numeritos altos. No alteran mucho el perfil de coagulación o nada, a pesar que sí dan cuadro clínico. Quiere decir que el perfil de coagulación no siempre es de utilidad. El que salga normal no descarta que haya patología de algún factor o de plaquetas. Esto que está en verde fue motivo de pregunta en el CTO, en uno de los voluntarios del CTO lo van a encontrar, esto de la deficiencia del factor 13 con sangrado de cordón umbilical. Otra forma de evaluar el sangrado es de acuerdo al momento del sangrado. Si hoy día me hago una herida y empiezo a sangrar inmediatamente y no para el sangrado, a eso se llama un sangrado inmediato precoz, y la principal sospecha es que no estén funcionando las plaquetas, que problemas sean las plaquetas,
y más alejado que sea el factor von Willebrand al que no esté funcionando. En cambio, si hoy día me hago un corte, o lo más frecuente es que sea con el odontólogo. El dentista ha agarrado, me ha extraído una muela, me ha dado puntos, va todo bien, me da de alta, me voy a mi casa, pasan 2 horas y en mi casa empiezo a sangrar. Es decir, el sangrado no fue inmediato, se formó un coágulo y luego volvió a sangrar. Ese tipo de sangrados se les llama tardíos y son sugerentes de deficiencia del factor 13. También puede haber de otros, obviamente, pero son sugerentes del factor 13. El hecho de que primero se forme coágulo y luego sangre es sugerente del factor 13. Dice la pregunta, uno de los factores de la coagulación sanguínea que depende de la vitamina K es, para eso estaba esa lámina que les mostré cuáles son específicamente, la respuesta es la letra B, que es el factor 2 o protrombina. A partir de ahora vienen algunos ejemplos de cómo interpretar un perfil de coagulación, de algunas recomendaciones, no porque les vayan a preguntar en el examen, sino porque va a ayudar a entender la clase de lunes y también para su práctica diaria, para recordarlo. Normalmente vienen 4, 5 y a veces hasta 6 pruebas en el perfil de coagulación. Nunca se debe cuando viene una sola alterada, sí es más o menos fácil interpretarlo. El problema es cuando vienen 2, 4, todo el perfil de coagulación viene alterado. En esos casos, no intenten interpretar todo a la vez, o que una enfermedad encaje en todo. La primera recomendación es nunca interpretar tiempo de sangría ni de coagulación. Ambos tiempos no aportan nada. De hecho, el tiempo de coagulación en los Estados Unidos, los patólogos pidieron que ya no se haga desde el año 88. Y el tiempo de sangría que se emplea en el Perú todavía, los americanos pidieron que ya no se haga desde el año 92. Porque no aportan nada, no aclaran nada, no están estandarizados, son poco sensibles, son una calamidad. Segundo, una vez descartado esto, recordar que las plaquetas solo se interpretan cuando están por debajo de 120.000. Si sale 130.000, 140.000, una cosa por el estilo, no les prestan atención. Salvo que sea la única alteración y que sea repetitiva en más de un hemograma, en cuyo caso tal vez valdría la pena preguntarse si es que tiene algún problema en el hígado, pero es de poca importancia para efectos clínicos. Tercero, el fibrinógeno solo se debe interpretar cuando está hacia abajo, es decir, si el fibrinógeno está hacia arriba, si es que hay una hiperfibrinogenemia, no se interpreta, no tiene utilidad porque solo están viendo su forma de reactante de fase aguda. No tiene traducción clínica. Si salga que tiene 2 kilos de fibrinógeno, no tiene que interpretarse. Solo se interpreta cuando esté hacia abajo, cuando haya una hipofibrinogenia. Si el valor normal es de 200 a 400, el fibrinógeno se interpreta así salga 199, ya tiene que interpretarse. Cuando tenemos un perfil de coagulación, descartamos esto y mis ojos se deben dirigir no a los tiempos, sino al fibrinógeno. Si el fibrinógeno está abajo, ese es el primero que interpreto y el único que interpreto. Así me salgan plaquetas 1000, el fibrinógeno es el único que debo interpretar en esa circunstancia cuando hay hipofibrinogenia. Si sale normal, mis ojos se dirigen a interpretar recién los tiempos, TP o TTP, y busco determinar cuál de los dos está más alterado. Siempre hay uno que está más alterado, y solo debo interpretar el que está más alterado. Una vez que, si el problema no está aquí en los tiempos, recién pasan mis ojos a interpretar las plaquetas. Sobre los tiempos. ¿Cómo veo cuál está más? En este ejemplo, por ejemplo, me sale, dice paciente mujer de 16 años que acude por ginecorragia. El tiempo de sangría es normal. El tiempo de protrombina sale 15,5. El control es 13. Normalmente se permite una variabilidad de más o menos 2 segundos, es decir, hasta 15, desde 11 a 15 es mi intervalo. Quiere decir que ese TP está discretamente prolongado. ¿Cuándo debo interpretar un TTP? Cuando yo digo, ya este TP sí puede que sea responsable de alguna manifestación clínica.
Cuando está penitas prolongado, no tiene interpretación, no vale la pena buscarle. Cuando el INR supere el 1,8 o cuando el TP está por encima de 18 segundos, usualmente sí tiene traducción o importancia clínica o vale la pena considerarlo como que algo está haciendo. El siguiente tiempo es el tromoplastina parcial. Fíjense, sale 92. Este sale notoriamente prolongado. Quiere decir que solo debo centrarme en interpretar el TTP. TTP prolongado en una mujer con 16 años. La principal opción por frecuencia, como ven en la tablita de sangrados, ella viene por ginecorragia. Quiere decir que cae como un sangrado mucoso. Solo por orden de frecuencia sería enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand también va con TTP prolongado, solo porque es mujer. Si fuera varón, la principal opción diagnóstica sería hemofilia. Como segunda posibilidad diagnóstica que puede prolongar TTP en varones y en mujeres, pero raro a esa edad, sería síndrome antifosfolipídico. Sería más probable o sería mi principal opción si en lugar de 16 años dijera 56, 66 años, ahí sí sería la primera opción síndrome antifosfolipídico. En este otro ejemplo, vemos que se trata de un varón de 14 años con gingivorragia y hemorragia de retina. Vemos que el tiempo de sangría está muy prolongado, pero como hemos dicho, no se interpreta. Así salga una hora, nunca se interpreta. El TP y TTP están dentro de lo normal casi, borde de lo normal. No interpretamos, si urinógeno está alto, no interpretamos, solo nos limitamos a interpretar las plaquetas bajas. Por consiguiente, este perfil de coagulación corresponde al de un PTI. El perfil de coagulación de una púrpura trombocitopénica inmune es exclusivo de plaquetas. Si hubiera ido con un TP de 18 o un TTP prolongado, deja de ser PTI. El PTI solo puede venir con plaquetas bajas, nunca altera los otros tiempos, exceptuando el de sangría, que insisto, ese nunca se interpreta. No hay otra opción, no hay otra enfermedad que me produzca esto. Caso 3. Paciente varón de 65 años en shock trauma con antecedente de infarto y que presente hematuria. Acá sí es más complicado. El tiempo de sangría está normal, no lo interpreto así salga patológico. El TP está prolongado, el TTP está prolongado, el fibrinogen aumentado no lo interpreto y las plaquetas tampoco las interpreto. Quiere decir que aquí debo de decidir cuál voy a interpretar, el TP o el TTP, y busco cuál está más prolongado. Para decidir cuál está más prolongado, lo hago en base al número de veces. Es decir, mi TP está 90, el normal es 13, redondeamos, digamos, a 20 segundos o a 15 segundos, redondeemos. ¿Cuántas veces hay 15 segundos en 90? Más o menos unas 5 o 6 veces más. En cambio, el TTP está en 50, mi control es 35, apenas una vez y media o menos de una vez y media, 0.5 veces más. Quiere decir que el TP es el más prolongado y solo voy a centrarme a explicar por qué tiene el TP prolongado este paciente. Trasladándolo al caso, ¿qué opciones tengo cuando tengo un TP prolongado? Solo dos opciones, o por falla hepática o porque está consumiendo drogas tipo warfarina. En el contexto del caso, lo más probable sería por drogas, por consumo de warfarina. Podría ser por falla hepática, sí, pero como segunda opción tendría que ser una falla hepática, una cirrosis hepática por cardiopatía, por ICC, que es más jalado de los pelos, más alambicado. Entonces la principal opción sería por consumo de warfarina. En cambio, si no hubiera dicho acá 50, sino 150 de TTP, con todo lo demás igual, hubiera pasado a interpretar solamente el TTP y en este caso la principal opción diagnóstica hubiera sido heparina, intoxicación o sobredosis de heparina. No hubiera pensado obviamente ni en hemofilia ni en von Willebrand. En el que viene, en el número 4, es muy similar al número 5. Si se dan cuenta, el perfil de coagulación en ambos es idéntico. Lo único que cambia es el encabezado.
En el número cuánto se trata de una mujer joven con ginecorragia y en shock. Tiempo de sangría prolongado, pero no lo interpreto. Paso siguiente, me fijo en el fibrinógeno. Está disminuido, 60. Quiere decir que ya me centro solo en el fibrinógeno. A pesar que tenga los dos tiempos prolongados, no importan, solo me quedo con el fibrinógeno. Las plaquetas están bajas, tampoco importan, solo me quedo con el fibrinógeno y busco qué opciones me dan hipofibrinogénemia. Hay dos posibilidades. O porque el hígado no lo produce, es decir, una coagulopatía por falta o déficit en la producción, o el fibrinógeno es consumido en sangre periférica, quiere decir una coagulopatía por consumo. Las coagulopatías por consumo, la más frecuente es el CID, coagulación intravascular diseminada. Quiere decir que una de las dos debe ser la respuesta. Para eso están estas dos pruebas. Si fuera por falla hepática, la albúmina me debería haber salido normal y el dímero D negativo o apenitas positivo, un positivo débil. Pero si fuera por CID, el CID, la albúmina hubiera salido normal y el dímero D fuertemente positivo. Pero no me dan ninguno de estos valores. Entonces debo elegir cuál de las dos posibilidades será, CID o hepatopatía. En este caso, si lo asocio con mujer con ginecorragia, probablemente una causa obstétrica, entonces debo pensar que se trata de un CID. Si lo comparamos con el anterior, donde se trata de un varón de Ayacucho con cuadro ictérico y hematemesis, lo más probable es que aquí sea por falla hepática, por cirrosis, por hepatitis o por lo que fuere. En cambio, el mismo perfil de coagulación en otro contexto me sugiere más CID. En el último caso es tan complejo como el anterior, dice varón de raza negra, 35 años, semiparesia, confusión, oliguria y TAC cerebral normal. Viene con TP prolongado, apenitas, TTP normal, pero el fibrinógeno es el que está disminuido y otra vez más me centro en el fibrinógeno con el mismo raciocinio. Falla hepática o consumo. Pero encima me han dado más datos, me han dado una hemoglobina, me dicen que tienen anemia, eso es solamente para confundir, no viene mucho al caso. Me han dado esta vez dímero D y albúmina. La albúmina del dímero D está positivo fuerte. El dímero D positivo fuerte me sugiere o CID o en general anemias hemolíticas microangiopáticas, que la más frecuente es CID, o trombosis. Dímero D negativo o dímero D positivo débil, es decir, cualquier cosa por debajo de 32, 16, 8 o 2, puede estar presente por transfusiones, por fiebre, por caries, neumonía, infección urinaria, etcétera, etcétera. Casi no tiene utilidad, solo se interpreta el dímero D cuando es fuertemente positivo. Quiere decir que esto me está a favor de que no es un problema hepático, sino que se trata de una coagulopatía por consumo. Encima me ponen lámina periférica con estas dos palabritas, esquistocitos y microesferocitos. Ambas significan lo mismo, independientemente del porcentaje, significan lo mismo. Los esquistocitos son fragmentos de glóbulos rojos y son casi patognomónicos, son muy característicos de un grupo de anemias hemolíticas, se les llama anemias hemolíticas microangiopáticas. Es una familia de anemias hemolíticas cuyos principales miembros son CID, una vez más, o IPTT, púrpura trombótico trombocitopénica. Una de las dos produce esquistocitos. De las dos, entre CID y PTT, PTT es la que con más frecuencia produce esquistocitos. El CID también lo hace, pero no con tanta frecuencia. Es mucho más característica con el PTT. Quiere decir que en este caso, estas tres hallazgos en rojo me orientan a que mi respuesta sea anemia hemolítica microangiopática. Como principal opción PTT, por lo que es quistos, y como segunda opción CID, no se descarta. Sí descarto que sea una hepatopatía, porque la hepatopatía jamás produce dímero D positivo fuerte, sí puede producir débil.
Jamás puede dar esquistocitos una hepatopatía, ni menos microesferocitos. Hay otra palabra aquí, ortocromáticos. Rara vez una lámina periférica es de ayuda, excepto alguna que otra palabra. La otra palabra importante, ortocromáticos, traduce dos situaciones. O dice, hay una anemia hemolítica de cualquier causa, puede ser congénita o adquirida, o dice que hay una anemia megaloblástica. Solo hay dos circunstancias en las que aparecen ortocromáticos independientemente del porcentaje. Anemias megaloblásticas y anemias hemolíticas sin más precisión. En el contexto del cuadro sería entonces un PTT más que un CID, sin descartarlo. Hasta allí, ¿alguna duda o pregunta? Bien, doctores, vamos a continuar con la parte de farmacología.